El sonido de la porcelana rompiéndose resonó por todo el salón Guadalajara, seguido de un silencio tan pesado que parecía poder aplastar los huesos. Don José Antonio Mercer, el multimillonario dueño de Empresas Mercer, acababa de despedir a su tercer mesero esa noche. Nadie sobrevivía a la mesa 1. El personal del restaurante más exclusivo de la Ciudad de México temblaba, aterrorizado por el hombre que podía acabar con carreras de un solo telefonazo. Pero entonces salió Carmen de la cocina. No temblaba. No se disculpó. Se acercó al mismísimo diablo y hizo lo único que nadie esperaba. Le dijo, no. El ambiente dentro del Salón Guadalajara, en la calle de Madero, no era solo tenso. Era sofocante. Era un martes de noviembre, de esos días fríos en que el viento baja del Ajusco y atraviesa hasta el abrigo más grueso. Pero adentro del restaurante de 3 estrellas Michelin, la temperatura estaba perfecta, la luz dorada y el miedo se podía cortar con cuchillo. El origen de ese miedo estaba sentado en la mesa principal de la esquina, con vista a todo el comedor, como un rey vigilando su reino. Don José Antonio. A sus 34 años era la cara más dura del capital moderno. En el último trimestre había comprado, desmantelado y revendido 3 grandes farmacéuticas. Su fortuna andaba en miles de millones, pero su fama valía mucho menos. En el mundo de los restaurantes lo conocían simplemente como el carnicero. Lléveselo, dijo don José Antonio. Su voz no era alta. No necesitaba serlo. Era un tono grave, profundo, que cargaba el peso de quien siempre manda. El joven mesero, un muchacho llamado Toño, que apenas llevaba 2 semanas, temblaba mientras estiraba la mano hacia el plato de cochinita pibil. ¿Hay algo mal con el platillo, señor Mercer? ¿Puedo llamar al chef? No pedí plática, lo cortó don José Antonio sin apartar la vista de la pantalla de su tableta. Seguía los mercados asiáticos, apenas reconociendo al ser humano que estaba a su lado. Le dije que se lo llevara. Me sirvió el agua mineral con la mano izquierda cruzando mi vista mientras leía. Me hizo sombra. Es torpe. Retírese de la mesa. Mándeme a alguien que sepa lo que hace. Toño parecía a punto de llorar. Tomó el plato y corrió a la cocina con la cara roja de vergüenza. Desde la estación de servicio, el maitre, un francés ya veterano llamado Gustavo, se secaba el sudor de la frente. Esto era un desastre. Don José Antonio era inversionista importante de la empresa que era dueña del edificio. Si se enojaba, todos pagaban los platos rotos. ¿Quién sigue?, preguntó Gustavo en voz baja al grupo de meseros que se habían juntado. ¿Quién se anima con la mesa? Nadie se movió. Servir a don José Antonio era como jugar a la ruleta rusa con todas las balas puestas. Ya había despedido a un sommelier por recomendarle un vino que le pareció corriente y acababa de correr a Toño por hacerle sombra. Yo voy. La voz era tranquila, muy distinta del pánico que reinaba en la cocina. Carmen avanzó, ajustándose el delantal en la cintura. Tenía 26 años, facciones marcadas y unos ojos cansados que habían visto demasiado de la vida dura. Llevaba solo 3 meses en el restaurante, aceptando los turnos que nadie quería. Carmen, no, le advirtió Gustavo. Tú eres muy directa. El señor Mercer necesita delicadeza, sumisión. Necesita a un mesero que no tiemble tanto que haga sonar los cubiertos. Carmen se miró en el acero inoxidable del pase y se arregló el cuello del uniforme. Además, necesito las propinas. La renta me vence en 3 días y el casero no acepta excusas. Gustavo la miró. Sabía por lo que pasaba, o al menos sabía que estaba desesperada. Trabajaba dobles turnos, nunca se quejaba y tenía una concentración intensa que ponía nerviosos a los demás. No era solo mesera.
Se movía con la precisión de quien ha tenido que sobrevivir mucho. Ten cuidado, le susurró Gustavo. Hoy está de malas. Dicen los rumores que mañana cierra un negocio grande con el grupo Trident. Viene con sed de sangre. Carmen se quedó quieta una fracción de segundo al oír lo del grupo Trident. Apretó la charola hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Una sombra fría y oscura le cruzó los ojos, pero la borró al instante con un parpadeo. Que busque sangre, dijo Carmen, tomando una botella fresca de Topo Chico y una copa de cristal. Yo he lidiado con cosas peores que un señor con traje de $3,000. Empujó las puertas vaivén y salió al salón. No corrió. No bajó la cabeza. Caminó con paso firme y seguro directo hacia la mesa de la esquina, donde el multimillonario seguía revisando correos que decidían el destino de miles de familias. Puso la copa. Ni una sombra. Colocación perfecta. Sirvió el agua. Ni una gota derramada. Don José Antonio no levantó la vista. Espero que seas más lista que el anterior. Vine a servir la cena, señor Mercer, no a presentar examen de inteligencia, contestó Carmen con voz serena. Aunque, si me permite un comentario, yo pararía de apostar en contra del yen antes de que abra la bolsa de Tokio en una hora. El índice de volatilidad está subiendo mucho. Don José Antonio se detuvo. El dedo se quedó suspendido sobre la tableta. Muy despacio levantó la cabeza. Por primera vez esa noche, el multimillonario miró a la mesera. Tenía ojos azules penetrantes, fríos como hielo, y una mandíbula que parecía tallada en piedra. La miró fijamente, esperando que ella bajara la vista. Carmen no la bajó. Le sostuvo la mirada. ¿Qué dijiste?, preguntó don José Antonio, bajando todavía más la voz. El menú, respondió Carmen con suavidad mientras le entregaba el libro encuadernado en piel. Le recomiendo el mole de olla y, por cierto, el yen anda inestable. Solo una observación de alguien que escucha. Don José Antonio entrecerró los ojos. El aire entre los dos chispeó de repente con una tensión inesperada. No estaba acostumbrado a que el personal hablara. Mucho menos a que le dieran consejos financieros. Eres mesera, dijo escupiendo la palabra como si fuera un insulto. Ocúpate de los especiales. Deja los mercados a los grandes. Por supuesto, señor, contestó Carmen con una máscara de cortesía profesional, aunque en sus ojos ardía un fuego escondido. El mole de olla está excelente. Se dio la vuelta para irse. Espere, ordenó don José Antonio. Carmen se detuvo y se volvió. No quiero el mole, dijo él, cerrando el menú. Quiero algo que no está en la carta. Un reto. Un reto, señor. Quiero un risotto. Pero no cualquiera. Quiero que lo hagan con trufas blancas de Alba, las que llegaron volando esta mañana. Y que lo acompañen con un Chateau Lafite Rothschild del 96. Y lo quiero en 20 minutos. Si se pasa un minuto, compro este restaurante y la despido yo mismo. Era una petición imposible. Un risotto bien hecho necesita por lo menos 25 minutos. El vino había que decantarlo. Carmen miró su reloj. 20 minutos. Empieza el cronómetro. La cocina estalló en caos en cuanto Carmen abrió las puertas de un empujón. ¿Qué quiere?, gritó el chef Marco, un hombre temperamental que trataba sus salsas como si fueran sus hijos. Risotto. En 20 minutos. Imposible. El arroz necesita absorber el caldo despacito. Si lo apuro, queda como tiza. Me niego. No se niega, cortó Carmen, su voz atravesando el alboroto. Se puso un delantal encima del uniforme. Gustavo, traiga la llave de la cava. Busque el del 96.
No lo sacuda. Ábralo en la mesa, no aquí. Tiene que respirar en la copa. No hay tiempo para decantador. ¿Y el arroz?, gritó Marco, golpeando una sartén en la estufa. La física es la física, Carmen. Use 2 sartenes, dijo ella, poniéndose a su lado, agarrando los chalotes y picándolos a una velocidad que dejó boquiabiertos a los ayudantes. En una empiece el caldo. En la otra tueste el arroz a fuego más alto de lo normal. Luego junte todo. Agite sin parar. Libera el almidón más rápido. Así le quitamos 4 minutos y no dejamos de revolver. Yo revuelvo. Tú prepara las trufas. Tú eres mesera, bramó Marco. Salga de mi línea. ¿Quiere explicarle al dueño por qué perdió a su inversionista más grande?, replicó Carmen, volteando a verlo con ojos encendidos. Yo crecí en una cocina, Marco. Confíe en mí o despídase. Usted elige. Marco dudó, vio la determinación en su cara y gruñó. Empiece a revolver. Durante 18 minutos la cocina fue un torbellino. El brazo de Carmen ardía mientras movía la cuchara de madera en el arroz arbóreo, agregando el caldo de pollo cucharón a cucharón. Sudaba, el cabello se le pegaba a la frente, pero no paró. Vio cómo los granos se hinchaban, se volvían cremosos. Pruebe, ordenó. Marco probó. Los ojos se le abrieron. Al dente. Perfecto. Emplaté. Trufas encima, ya. Carmen se quitó el delantal sucio, se alisó el uniforme, se miró otra vez en el acero del pase para que ni un pelo estuviera fuera de lugar y levantó la charola. Volvió al salón. El restaurante estaba en silencio. Los otros comensales miraban. El personal miraba. Gustavo rezaba en una esquina. Don José Antonio consultaba su reloj Patek Philippe. Cuando el segundero se acercaba a los 20 minutos, Carmen puso el plato humeante frente a él. 19 minutos y 40 segundos, dijo con la respiración controlada, aunque el corazón le latía a 1000. Gustavo llegó un segundo después y sirvió el vino tinto profundo en la copa grande de Burdeos. Don José Antonio miró el risotto. El aroma de las trufas blancas lo golpeó, terroso, intenso, lujoso. Tomó el tenedor. Todo el salón contuvo el aliento. Dio un bocado. Masticó despacio. Tomó un sorbo de vino. Dejó el tenedor y miró a Carmen. Su cara no decía nada. El arroz está cocido perfecto, ¿cómo? Tostado a fuego alto, agitación constante, método de 2 sartenes, recitó ella. Física, señor. Don José Antonio se recargó en la silla. La hostilidad seguía ahí, pero algo más se había colado, curiosidad. Sabe de finanzas. Sabe técnicas de cocina fina. Habla como egresada de colegio particular. Y sin embargo está sirviendo mesas en el Salón Guadalajara y usa zapatos que han tenido 2 dueños antes. ¿Cómo es eso? Se había fijado en sus zapatos. Se fijaba en todo. Todos tenemos nuestra historia, señor Mercer, contestó ella con frialdad. ¿Algo más? Siéntese, dijo él. Señor, eso va contra el reglamento. Yo soy dueño del edificio. Siéntese. Señaló la silla vacía frente a él. Carmen dudó un momento y se sentó en la orilla, con la espalda recta. ¿Cómo se llama? Carmen. Bueno, señorita Carmen. Está desperdiciada aquí y oculta algo. Nadie sabe del trato con el grupo Trident. No se ha anunciado. Fue una reunión a puerta cerrada en Zúrich hace 3 días, ¿cómo lo supo? A Carmen se le heló la sangre. Había metido la pata. Cuando mencionó el grupo Trident antes fue por reflejo. Leo los periódicos, mintió.
No salió en los periódicos. La voz de don José Antonio se volvió peligrosa. Se inclinó hacia adelante, clavándole los ojos como un depredador. ¿Quién es usted, espía corporativa, periodista? Soy nadie, dijo Carmen, poniéndose de pie de golpe. Tengo que revisar mis otras mesas. Las compré, dijo él con calma. Carmen se quedó helada. ¿Perdón? Compré el tiempo de las otras mesas. Le dije a Gustavo que despejara la zona. Solo quedamos usted y yo. Sacó un documento doblado del bolsillo del traje y lo tiró sobre la mesa. Mencionó el trato con Trident. Mencionó el yen. Claramente tiene experiencia en análisis. Entonces dígame, señorita Carmen, si es tan lista, mire esto. Empujó el papel hacia ella. Era una hoja de términos para la fusión con Trident. Dígame dónde está la trampa. Mis abogados dicen que está limpio. Mi consejo dice que está limpio. Pero mi instinto dice que algo anda mal. Tiene 5 minutos. Encuentre el fallo y le doy $10,000 de propina. Falle y la hago vetar de todos los restaurantes de esta ciudad. Carmen miró el papel. No debería hacerlo. Debería irse. Este hombre, don José Antonio Mercer, representaba todo lo que odiaba, la arrogancia, el poder, el dinero. Pero $10,000. Eso era la operación de su mamá. Eso era librarse de los cobradores. Extendió la mano y tomó el documento. Sus ojos recorrieron el lenguaje legal, los párrafos densos de pasivos y activos. Leía más rápido de lo que la mayoría piensa. Era una habilidad que había pulido años atrás en una vida que tuvo que dejar atrás. Se detuvo en la página 3, subsección 4, párrafo B. Sacó un bolígrafo del bolsillo del delantal y rodeó el párrafo con fuerza. Tiró el papel de vuelta hacia él. Allí está, dijo Carmen. Don José Antonio miró el círculo que había marcado. La cláusula de responsabilidad subsidiaria es estándar. No es estándar, contestó ella con voz baja e intensa. Mire la jurisdicción. Cita los tribunales de las Islas Caimán, pero los activos están en un fideicomiso ciego en Delaware. Si el grupo Trident declara quiebra en su división de manufactura dentro de 6 meses, que lo hará con el ritmo en que queman dinero, esa cláusula les permite liquidar sus activos para cubrir sus deudas. Es un caballo de Troya. No se están fusionando con usted, señor Mercer. Están buscando un rescate disfrazado de alianza. Firme eso y pierde su empresa en 1 año. Don José Antonio se quedó mirando el papel. Volvió a leer la cláusula. Los ojos se le abrieron. Sacó el teléfono y empezó a teclear furiosamente. Se detuvo, levantó la vista hacia Carmen y, por primera vez, la máscara del multimillonario se resquebrajó. Se veía impactado. Todo mi equipo legal se lo pasó por alto, murmuró. Su equipo legal cobra por decir que sí, contestó Carmen. Yo cobro por servir risotto. Don José Antonio se puso de pie. Metió la mano en el saco, sacó una chequera y garabateó algo. Arrancó el cheque y se lo entregó. 20,000, dijo. Quédese con el cambio. Carmen miró el cheque. Era real. Pero ya no trabaja aquí, añadió él, abotonándose el saco. ¿Qué? Carmen soltó un jadeo. No puede despedirme. Acabo de salvarle la empresa. No la despido, dijo don José Antonio con una sonrisa pequeña y peligrosa en los labios. La contrato. Mi asistente personal renunció esta mañana. Preséntese en mis oficinas de Empresas Mercer mañana a las 7 en punto. No llegue tarde y use zapatos decentes.
Se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Carmen allí parada con un cheque de 20,000 pesos y una oferta de trabajo del mismísimo diablo. Pero mientras lo veía alejarse, Carmen llevó la mano al medallón que colgaba de su cuello. Lo abrió. Adentro había una foto de un hombre mayor, su papá, el hombre que don José Antonio Mercer había destruido 5 años atrás. Ya estoy adentro, susurró al salón vacío. Por fin estoy adentro. Las oficinas centrales de Empresas Mercer eran un monolito de vidrio y acero que perforaba el cielo del centro de la Ciudad de México. Para el peatón común era solo otro edificio alto. Para el mundo de las finanzas era una fortaleza. Carmen se paró en el lobby a las 6:45 de la mañana. Llevaba una falda lápiz gris carbón y una blusa blanca impecable que había comprado la noche anterior en una tienda de outlet. No era de marca, pero le quedaba a la medida y la portaba como armadura. Se había gastado lo último que le quedaba en unos tacones profesionales y sensatos. Basta de suelas gastadas. Acercó su credencial al torniquete. Pitó verde. Acceso concedido. Debe ser la nueva víctima, dijo una voz arrastrada a sus espaldas. Carmen se volvió y vio a una mujer que parecía haber sido retocada con aerógrafo. Cabello rubio recogido en un moño severo, maquillaje perfecto, traje que costaba más que toda una carrera universitaria. Soy Carmen, la nueva asistente ejecutiva del señor Mercer. Ya sé quién es, dijo la mujer mirándola de arriba abajo con una mueca de desprecio. Soy Lydia Grant, vicepresidenta de comunicaciones. Yo cuido la imagen de esta empresa. Y francamente, contratar a una mesera para dirigir la oficina del director es una pesadilla de relaciones públicas a punto de estallar. Si derrama café en una hoja de términos, ni se moleste en empacar. Simplemente váyase. Yo no tomo café, señorita Grant, contestó Carmen entrando al elevador y oprimió el botón del piso más alto. Y no derramo nada. El viaje en elevador fue silencioso y helado. Cuando las puertas se abrieron en el piso 50, el caos las golpeó. Teléfono sonando, analistas corriendo por los pasillos con tabletas, y la cinta de cotizaciones en la pared mostraba los mercados asiáticos cayendo en picada, exactamente como Carmen había predicho la noche anterior. Carmen caminó directo al escritorio que estaba afuera de las enormes puertas dobles de la oficina del director. Estaba cubierto de pilas de papeles sin archivar. El señor Mercer está de malas, advirtió Lydia revisándose en el reflejo de su teléfono. Lo del yen japonés tiene a todos nerviosos. Hoy despide gente. Procure no ser la primera. Carmen la ignoró y tocó a la puerta. Adelante, retumbó la voz de don José Antonio. Entró. La oficina era inmensa, con ventanales de piso a techo que daban una vista panorámica del Zócalo y el Palacio Nacional. Don José Antonio caminaba de un lado a otro con un auricular puesto, hablando mandarín a toda velocidad. Le hizo señas a Carmen para que esperara. Señaló una tableta en su escritorio y se pasó la mano por la garganta como cortando. Carmen miró la tableta. Era una videollamada en vivo con un proveedor en Berlín. El traductor estaba batallando. Don José Antonio se arrancó el auricular. No ceden en las tarifas de envío. Si no cerramos antes del mediodía, se cae toda la cadena logística. Miró a Carmen. Llegó temprano. Me dijo a las 7. Son las 6:58, contestó ella. Caminó al escritorio y empezó a ordenar el desorden de papeles en montones prolijos mientras hablaba. Y no ceden porque usted negocia en inglés. El proveedor, Erbauer, es de la vieja escuela. Respeta más la cultura que los contratos. Don José Antonio entrecerró los ojos. Y supongo que también habla alemán. Mi papá insistió en que aprendiera idiomas. Decía que el mundo es chico.
Carmen tomó la tableta. ¿Me permite? Don José Antonio dudó un segundo y asintió. Si pierde este trato, me debe 20.000. Carmen oprimió el botón del micrófono. Guten Morgen, Herr Bauer, dijo con acento impecable. El señor Mercer habla a través de una nueva voz. Entendemos sus preocupaciones con las tarifas. Don José Antonio observó atónito cómo Carmen manejaba la conversación. No solo traducía, encantaba. Preguntó por el famoso viñedo de Bauer en el Valle del Rin. Hizo un chiste sobre el clima bávaro. En 10 minutos, la cara seria de Herr Bauer en la pantalla se suavizó. Soltó una carcajada. Dígale al señor Mercer que aceptamos los términos, dijo en alemán. Y dígale que por fin contrató a alguien con modales. Carmen terminó la llamada. Trato cerrado. Los envíos se reanudan mañana. Don José Antonio se sentó en la orilla del escritorio, cruzado de brazos. El sol de la mañana le pegaba en los ángulos duros de la cara. Por un segundo no parecía un tirano multimillonario. Parecía un hombre impresionado. ¿Quién era su padre?, preguntó don José Antonio en voz baja. Las meseras no hablan mandarín ni alemán. No entienden de logística internacional. Carmen se quedó helada. Estaba en zona de peligro. Su papá había sido don David, el dueño de Tecnologías Benet, la empresa que don José Antonio Mercer había tomado por la fuerza 5 años atrás, desmantelado pieza por pieza y llevado a la quiebra. El estrés le provocó un derrame cerebral del que nunca se recuperó del todo. Por eso estaba ella ahí, para encontrar pruebas de que aquella toma de control había sido ilegal. Era maestro, mintió Carmen con suavidad. Me enseñó que el conocimiento es lo único que no te pueden quitar. Don José Antonio la estudió un largo rato. Parecía buscar una grieta en su máscara. Tome su libreta, dijo poniéndose de pie y abotonándose el saco. Vamos a salir. ¿A dónde? Arturo Pendleton está en la ciudad. El magnate del petróleo. Está en el Hotel Presidente, almorzando en privado. Se niega a firmar el contrato de derechos de perforación porque cree que soy un citadino sin alma. Usted va a ayudarme a convencerlo de lo contrario. Yo, ¿por qué? Porque tiene una forma de desarmar a la gente, contestó él caminando hacia la puerta. Y a Pendleton le gustan las caras bonitas. No me haga arrepentirme. Carmen agarró su libreta. Al pasar junto al escritorio de Lydia Grant, ésta levantó la vista esperando verla con lágrimas. En cambio vio a Carmen caminando al mismo paso que el director. Lydia entrecerró los ojos hasta hacerlos rendijas. Tomó el teléfono y marcó un número. Consíganme un informe completo de Carmen Benet. Profundo. Quiero saber todo, dónde estudió, con quién salió y qué esconde. El Hotel Presidente era un palacio de dinero antiguo, candelabros de cristal, cortinas de terciopelo y olor a puros caros. Arturo Pendleton ya llevaba 3 whiskies cuando llegaron don José Antonio y Carmen. Era un hombre enorme, con sombrero vaquero blanco y una presencia que llenaba todo el salón. Mercer, retumbó. Ya le dije que no firmo. No confío en un hombre que nunca ha tenido tierra bajo las uñas. Arturo, dijo don José Antonio con una sonrisa cortés que no le llegaba a los ojos, le traje una propuesta revisada. Y traje a mi asociada, la señorita Carmen. Pendleton miró a Carmen. ¿Asociada? Parece muy joven para ser tiburón como usted. No soy tiburón, señor Pendleton, contestó Carmen adelantándose. Soy la que mantiene alimentados a los tiburones. Pendleton soltó una carcajada que retumbó. Me cae bien. Siéntese, mija. Tómese un trago. El almuerzo fue un campo minado.
Pendleton no interrogó a don José Antonio sobre futuros del petróleo, regulaciones ambientales y maniobras políticas. Él respondió con datos fríos y duros. Pendleton se veía aburrido. Luego la charla cambió. «Sabe, Mercer», dijo Pendleton mirándolo fijo, «el carácter de un hombre se mide por lo que protege. Usted no protege nada. Solo adquiere. Por eso no le vendo. Destriparía mi empresa como a un pescado». La mandíbula de don José Antonio se tensó. «Yo optimizo eficiencia, Arturo». «Usted destruye legados», replicó Pendleton. «Como hizo con Tecnologías Bennett hace unos años». «Buena empresa. Buen hombre, don David». Lo aplastó solo por quedarse con sus patentes. Carmen dejó de respirar. El tenedor se le cayó al plato con un ruido que resonó en el silencio repentino. Don José Antonio no notó su reacción, estaba concentrado en Pendleton. Don David era débil. Se sobreendeudó. Le hice un favor al mercado. Carmen sintió una náusea y una rabia tan fuertes que tuvo que agarrarse de la mesa para que no le temblaran las manos. ¿Débil? Su papá era el hombre más bueno del mundo. Don José Antonio había manipulado el precio de las acciones para forzar una llamada de margen. Había sido robo, liso y llano. «¿Está bien, mija?», preguntó Pendleton. «Se ve pálida». «Yo, solo necesito un momento», balbuceó Carmen. «El calor». «Vaya a caminar», dijo don José Antonio sin mirarla. «Traiga los contratos del coche». Carmen salió huyendo del salón. Llegó al pasillo y se apoyó en la pared de mármol frío, jadeando. Quería gritar. Quería volver y clavarle un cuchillo de mesa a don José Antonio Mercer. «Cálmate», se dijo. «Estás aquí por las pruebas. Si reaccionas ahora, lo pierdes todo». Se recompuso. Salió al coche que esperaba. El chofer, un hombre serio llamado Francisco, la saludó con un gesto. «El señor Mercer necesita el expediente Pendleton», dijo ella. Francisco abrió el maletín en el asiento trasero. Cuando Carmen alcanzó la carpeta azul marcada Pendleton, vio debajo una carpeta roja. Decía confidencial. Solo ojos autorizados. Archivo. El corazón le latió con fuerza. Sabía que no debía. Si Francisco la veía. «Francisco, ¿me trae una botella de agua del maletero?» «Me siento mareada», pidió poniéndose la mano en la frente. «Claro, señorita». El chofer rodeó el coche. Carmen actuó rapidísimo. Levantó la carpeta azul, abrió la roja y leyó. Era una lista de cuentas fantasma, empresas de fachada usadas para esconder adquisiciones hostiles. Y ahí, a la mitad de la lista, Proyecto Ícaro. Objetivo, Tecnologías Bennett. Método, sabotaje interno vía miembro del Consejo JP Status, liquidado. Sacó el teléfono y tomó una foto de la página. Cerró la carpeta, puso la azul encima justo cuando se abrió la puerta del chofer. «Aquí tiene, señorita», dijo Francisco dándole el agua. «Gracias», sonrió Carmen, aunque los labios se le sentían entumidos. Lo tenía. Prueba. Sabotaje interno. Don José Antonio no solo había sido más listo que su papá, había sobornado a un consejero para hundir la empresa desde adentro. Eso era ilegal. Eso era cárcel. Volvió al hotel. El almuerzo se estaba terminando. Don José Antonio estrechaba la mano de Pendleton. «Está bien», decía Pendleton. «Su muchacha tiene carácter, y usted, bueno, tal vez no sea tan malo. Firmo. Pero trate bien a esta empresa». «Siempre lo hago», contestó don José Antonio. Se volvió hacia Carmen.
¿trajo los papeles? Ella se los entregó. Su mano rozó la de él. Por una fracción de segundo sintió un chispazo eléctrico. Le dio asco. Se sentía atraída por el monstruo que había destruido a su familia. Buen trabajo hoy, dijo don José Antonio mientras caminaban al coche. Pendleton la quiere. Es un activo valioso, dijo don José Antonio. Yo solo busco complacer, contestó Carmen, apretando el teléfono en el bolsillo. La foto le quemaba la conciencia como brasa. Esta noche es la gala del Museo de Antropología, dijo él, revisando su reloj. Es de etiqueta. ¿Viene conmigo? Señor, no tengo vestido para. Mandé a un estilista con 3 opciones a su departamento. Están esperando con el portero. Elija una. Esté lista a las 8 en punto. Carmen se detuvo en la banqueta. Me mandó ropa a mi departamento, ¿cómo sabe dónde vivo? Lo sé todo, Carmen, contestó él abriendo la puerta del coche. Por eso soy el director. No llegue tarde. Esa noche, Carmen se paró frente al espejo en su pequeño departamento viejo y humilde. El vestido que le había mandado don José Antonio era impresionante, un traje largo de seda azul medianoche que le marcaba las curvas y caía como agua. Era modesto, pero innegablemente sensual. Se puso los aretes de diamantes que venían con él. Se veía como princesa, pero se sentía como espía. La gala era un mar de fotógrafos y famosos. Cuando Carmen salió de la limusina del brazo de don José Antonio, los flashes la cegaron. ¿Quién es ella, la nueva conquista de Mercer? Mira ese vestido. Él puso una mano en la parte baja de su espalda para guiarla por las escaleras. El toque era cálido, firme y protector. Carmen intentó apartarse, pero él la mantuvo cerca. Sonría, le susurró al oído. El mundo está mirando. Adentro, la fiesta estaba en pleno apogeo. Meseros pasaban champán. Meseros que se veían tan cansados como ella había estado 24 horas antes. Cruzó mirada con una muchacha que llevaba una charola y le regaló una sonrisa comprensiva. Don José Antonio se acercó Lydia Grant con un vestido rojo sangre que parecía una herida abierta. Sostenía una copa de vino tinto y tenía los ojos clavados en el vestido de Carmen. No sabía que invitaban al servicio, dijo con voz venenosa. Carmen es mi invitada, Lydia, contestó don José Antonio bajando la voz a ese tono grave y peligroso. Compórtese. Ay, yo siempre me comporto, sonrió Lydia. Dio un paso más cerca de Carmen. Solo me parece gracioso. Investigué un poco, Carmen, o debería decir Carmen Bennett, hija de don David Bennett. La sangre se le heló a Carmen. El salón pareció girar. Don José Antonio se volvió a mirarla. ¿Qué dijo? Lydia sonrió con malicia y alzó la voz para que los invitados cercanos oyeran. ¿No se lo contó, don José Antonio? Su padre es el hombre que usted destruyó. No está aquí para trabajar. Está aquí para espiarlo. Es una farsante. Lydia accidentalmente inclinó su copa. Una ola de vino tinto oscuro voló hacia el vestido azul impecable de Carmen. Todo parecía en cámara lenta, la exposición, la humillación, el fin de la misión. Pero el vino nunca la tocó. Don José Antonio se movió con una velocidad imposible. Se interpuso entre ellas y recibió todo el salpicón en la pechera blanca de su smoking. La gente jadeó. El silencio cayó sobre el grupo. Don José Antonio Mercer, el multimillonario que no toleraba desorden, estaba ahí con una mancha roja extendiéndose por el pecho. No miró su camisa. Miró a Lydia. Fuera, dijo. Pero don José Antonio, ella es una mentirosa. Dije fuera. Está despedida. Inmediatamente.
Seguridad la acompañará. La boca de Lidia se abrió de par en par. Miró alrededor, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Dio media vuelta y corrió, con lágrimas corriendo por la cara. Don José Antonio se volvió hacia Carmen. No preguntó por su padre. No preguntó si era verdad. Extendió la mano y con suavidad le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Está lastimada?, preguntó en voz baja. Carmen lo miró aturdida. Usted me salvó, ¿por qué? Me dijo quién es usted. No me importa quién fue, contestó él mirándola profundo a los ojos. Me importa quién es ahora. Y ahora mismo, usted es la única persona real en este salón. Le tomó la mano. Vámonos de aquí. Necesito una camisa nueva y usted necesita decirme la verdad. El trayecto al Penthouse de don José Antonio en Polanco fue un silencio asfixiante. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por las ventanas polarizadas de la limusina, como cometas en la noche. Carmen se sentó lo más lejos posible de él en el asiento de piel, con las manos apretadas en el regazo. La mancha en la camisa de don José Antonio se había secado en un color óxido oscuro, recordatorio crudo de la escena caótica en la gala. Él no la miró. Miraba por la ventana, con la mandíbula tensa. No estaba enojado. Estaba calculando. Analizaba riesgos, como hacía con los mercados. Pero esto no era una acción en la bolsa. Era su vida. El coche llegó a una entrada privada. Pasaron de largo al portero y tomaron un elevador directo al piso 60. Cuando se abrieron las puertas, Carmen entró a un espacio más museo que casa. Era inmenso, minimalista y helado. Pisos de concreto pulido. Muebles de piel italiana de líneas duras. Paredes con arte abstracto que parecían tajos violentos de pintura. No había fotos, ni objetos personales. Era una fortaleza de soledad. ¿Algo de tomar?, preguntó don José Antonio caminando hacia un decantador de cristal en una barra flotante. Agua, contestó Carmen con la voz temblando un poco. Él se sirvió un whisky y le llevó un vaso de agua. Se acercó, se lo dio, pero esta vez no se apartó. Se quedó cerca, invadiendo su espacio, con esos ojos azules buscando los de ella. Don David Bennett, dijo él. El nombre quedó flotando pesado en el aire. Por eso sabía de logística. Por eso entiende la presión de un consejo. Creció en eso. Era un buen hombre, contestó Carmen levantando la guardia de nuevo. Construyó Tecnologías Bennett desde un garaje en Iztapalapa. Trataba a sus empleados como familia. ¿Y usted?, dijo don José Antonio dando un sorbo al whisky sin quitarle los ojos de encima. ¿Qué le dijo él? Vi los documentos del juicio, señor Mercer. Vi las llamadas de margen. Bajó las acciones a propósito. Lo acorraló. Jugué el juego, contestó él sin un ápice de disculpa, pero con un cansancio extraño en la voz. El mercado es un campo de batalla, Carmen. Su padre era un ingeniero brillante, pero demasiado blando para la guerra. Se negó a despedir gente cuando el sector se cayó en el 2018. Pidió préstamos personales para pagar nómina. Cuando adquirí la empresa, ya estaba muerta. Yo solo firmé el acta de defunción. No solo firmó, escupió Carmen retrocediendo, con la rabia ardiendo fuerte y brillante. Lo humilló. Destruyó su reputación. Tuvo un derrame el día que se cerró la adquisición. Apenas puede hablar ahora. Está en una silla de ruedas en un asilo del gobierno porque el seguro, que usted canceló, no cubrió su rehabilitación. El silencio se extendió entre ellos. El viento aullaba suavemente contra los vidrios reforzados de las ventanas del Penthouse. La expresión de don José Antonio cambió. La máscara fría se agrietó.
Por primera vez, un shock genuino apareció en su rostro. Asilo del gobierno, frunció el ceño. Eso es imposible. Es la realidad, contestó Carmen con lágrimas picándole los ojos. Entonces sí, mentí. No fui al Salón Guadalajara a servir risotto. Fui para acercarme a usted, para encontrar algo que pudiera usar, para hacerle daño como usted se lo hizo a él. Metió la mano en su bolso de mano y sacó el teléfono. Abrió la foto que había tomado en el coche, la imagen del expediente Proyecto Ícaro. Y lo encontré, susurró. Proyecto Ícaro, sabotaje interno. No solo lo venció, señor Mercer. Hizo trampa. Tenía un topo en su consejo. Don José Antonio miró la pantalla del teléfono. Se quedó fijo en el documento rojo. Leyó el texto. Sabotaje interno vía el consejero Simón Banks. Su cara palideció. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Nunca he visto ese documento en mi vida, dijo en voz baja. No me mienta, gritó Carmen. Estaba en su coche, en sus archivos confidenciales. Tengo miles de archivos, rugió él de vuelta, perdiendo por fin la compostura. Caminó de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello. Adquiero empresas. No controlo las tácticas de espionaje de mis socios menores. Simón Banks fue el responsable de la adquisición de Bennett. Él me trajo el trato. Dijo que el consejo estaba listo para vender. Se detuvo. Miró a Carmen con un horror que iba creciendo en sus ojos. Simón me dijo que su padre quería retirarse. Me dijo que la toma hostil era solo un trámite para evadir regulaciones fiscales. Me mintió. Usted es el director, dijo Carmen, aunque la voz le temblaba. Usted firmó los papeles. Firmé lo que me pusieron enfrente personas en las que confiaba. Don José Antonio caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que creía dominar. No sabía del sabotaje y desde luego no sabía del estado de su padre. Se volvió hacia ella. Carmen. Hace 3 años creé un fideicomiso anónimo para ejecutivos en apuros del sector tecnológico. Estaba diseñado especialmente para ayudar a gente como su papá. Doné 5 millones de pesos. Carmen parpadeó. Mi papá nunca recibió ni un centavo. Entonces alguien lo robó, dijo don José Antonio con voz oscura. Y viendo ese archivo en su teléfono, creo que sé quién. La realización los golpeó a los dos al mismo tiempo. El enemigo no estaba en esa habitación. Simón Banks, susurró Carmen. Ahora es su director financiero. Ha estado desviando fondos, comprendió él, con la mente a 1000 por hora. Usó el proyecto Ícaro para hundir a su padre. Se llevó una mordida y ahora me lo está haciendo a mí. El trato con Trident. La trampa que usted encontró, ¿quién redactó ese contrato? El departamento legal, contestó Carmen. Pero Simón supervisa al legal. Está tratando de hundir empresas Mercer, dijo don José Antonio, con los ojos volviéndose hielo. Está apostando en corto contra mis propias acciones. Si el trato con Trident hubiera pasado, la empresa se habría derrumbado y él habría ganado miles de millones con las opciones de venta. Caminó hacia Carmen. Le quitó el teléfono de la mano, pero no borró la foto. La miró, luego la miró a ella. Tiene evidencia para mandarme a la cárcel, dijo suavemente. Como director, soy responsable de las acciones de mis ejecutivos. Si esto sale a la luz, estoy acabado. Mi legado se va. Carmen lo miró. Vio la vulnerabilidad en el hombre que se suponía era un monstruo. Vio la mancha en su camisa donde la había protegido. Pensó en su papá y pensó en la verdad. Quería destruirlo, admitió. Todavía puede, contestó él devolviéndole el teléfono. El botón de enviar está ahí.
Mándelo al Reforma o al Wall Street Journal. Gana usted. Carmen sostuvo el teléfono. El pulgar flotó sobre la pantalla. Era todo por lo que había trabajado, justicia, venganza. Pero miró a don José Antonio, al hombre que había comido su risotto, que la había defendido contra Lidia, que había sido engañado igual que su papá sin saberlo. Cerró el teléfono y lo puso sobre la mesa. No, dijo. No lo destruimos a usted. Lo destruimos a él. Don José Antonio soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo por horas. Dio un paso más cerca, la tensión cambiando de agresiva a algo eléctrico. Extendió las manos, tomó su rostro con suavidad. «Es usted extraordinaria, Carmen Benet», susurró. La besó. No fue tierno. Fue desesperado, alimentado por la adrenalina y el alivio inmenso de encontrar una aliada en un mundo de lobos. Ella se fundió en él, con las manos aferradas a las solapas de su smoking arruinado. Por un momento no hubo negocios, ni venganza, solo el calor entre los dos. Pero el momento se rompió con el timbre estridente del interfono. Don José Antonio se apartó, sin aliento. Oprimió el botón en la pared. «¿Qué pasa?» «Señor Mercer», la voz del portero sonaba aterrada. «No pude detenerlos. Traen una orden». «¿Quién?» «La Fiscalía General». Las puertas del penthouse se abrieron de golpe antes de que don José Antonio pudiera responder. 12 agentes con chalecos entraron en tropel, con armas bajas. «Don José Antonio Mercer», gritó el agente al frente. «Queda usted detenido por fraude de valores, malversación y espionaje corporativo». «¿Con qué fundamento?», exigió él, poniéndose delante de Carmen para protegerla otra vez. «Quiero ver la orden». «Recibimos una denuncia anónima sobre el protocolo Ícaro», contestó el agente poniéndole las esposas. «Y tenemos evidencia digital de que usted autorizó la intervención ilegal de las comunicaciones de don David Benet hace 5 años». «Y eso es mentira», gritó Carmen adelantándose. «Él no sabía». «Señorita, retroceda o la detendremos por obstrucción», advirtió el agente. Don José Antonio miró a Carmen. Sus ojos estaban abiertos, urgentes. «Escúcheme. No diga nada. Llame a mi abogado personal, Arturo Weiss. No hable con nadie más». «Don José Antonio, no», gritó ella mientras lo arrastraban hacia el elevador. «Busque el libro mayor. Simón tiene un libro físico. Es la única forma». Y se lo llevaron. Carmen se quedó sola en el penthouse frío y silencioso. La fiscalía había confiscado la laptop y el teléfono de don José Antonio, pero no el de ella. Carmen se dejó caer al piso, con la mente a 1000 por hora. Una denuncia anónima. Tenía que ser Simón Banks. Seguro se dio cuenta de que ella y don José Antonio se estaban acercando. Atacó primero. Enmarcó a don José Antonio por el mismo delito que él había cometido. Carmen se puso de pie. Se secó las lágrimas. No había tiempo para llorar. Tenía una misión. Encontrar el libro mayor. Simón Banks era de la vieja escuela. Don José Antonio lo había mencionado una vez en una junta. Simón no confía en la nube. Guarda sus porquerías en papel. ¿Dónde guardaría el director financiero de una empresa de miles de millones un libro físico con sus crímenes? No en la oficina. Demasiado riesgoso. No en su casa. Demasiado obvio. Carmen recordó la plática con el chofer, Francisco. Francisco lo sabía todo. Llevaba a todo el mundo. Corrió al elevador y marcó su número. «Francisco, ¿dónde está?» «Abajo, señorita Carmen». «Es un circo». «Ya llegó la prensa».
Francisco, necesito que me lleve a un lugar, pero no a la estación de policía. Quiero saber a dónde va Simón Banks cuando quiere desaparecer. Hubo una pausa en la línea. El señor Banks tiene una bodega privada en Polanco, con control de clima. Le dice su cava de vinos, pero nunca saca ni una botella. Recójame en la entrada de servicio, ordenó Carmen. Vamos a Polanco. La bodega era una fortaleza de concreto. Francisco se quedó en el coche con el motor encendido. Carmen usó la tarjeta maestra que don José Antonio le había dado el primer día, por si había emergencias. Rezaba porque tuviera acceso a las bodegas ejecutivas. Pitó verde. Corrió por el pasillo iluminado con fluorescentes hasta la unidad 404. Estaba cerrada con un candado grueso. Miró alrededor. Agarró un extintor de la pared. Con un grito de pura rabia, lo estrelló contra el candado. 1, 2, 3 veces. El cierre se rompió. Abrió la puerta de golpe. Adentro no había vinos. Había filas de archiveros. Carmen empezó a revolverlos. 2020, 2021, 2022. Lo encontró al fondo, debajo de una caja marcada Recibos Fiscales 2018. Un cuaderno negro de piel. Lo abrió. Ahí estaba todo. Notas a mano. Transferencia a consejero JP. 2 millones. Proyecto Ícaro. Sabotaje a Tecnologías Benet. Autorizado por S. Banks. Firma de Mercer falsificada en el documento 44A. Había falsificado la firma de don José Antonio. Carmen apretó el cuaderno contra su pecho. Tenía el arma humeante. Pero al girar para irse, una sombra cayó sobre la puerta. Me preguntaba cuánto tardarías, dijo una voz suave y aceitosa. Carmen se quedó helada. Se volvió y vio a Simón Banks parado ahí. Era un hombre pequeño, con lentes y una sonrisa afilada como navaja. Sostenía una pistola pequeña. Simón, dijo Carmen con voz firme a pesar del miedo que le apretaba el corazón. Eres una chica lista, Carmen, contestó él entrando a la bodega. De mesera a espía corporativa. Buen currículum. Dame el cuaderno. Esto prueba que robó de mi papá, dijo ella apretando más el cuaderno. Y prueba que enmarcó a don José Antonio. Don José Antonio es arrogante, se encogió de hombros Simón. Se cree Dios. Necesitaba un escarmiento, ¿y su padre? Solo daño colateral. Los negocios son negocios. No son negocios, gritó Carmen. Son vidas de gente. Dame el cuaderno o te disparo y le digo a la policía que entraste a la fuerza y actué en defensa propia. Simón levantó el arma. Carmen miró la pistola. Luego miró el extintor que había dejado caer cerca de los pies de Simón. ¿Quieres el cuaderno?, preguntó. Lo extendió. Simón estiró la mano libre para agarrarlo, con los ojos distraídos un segundo por el premio. Carmen no dudó. Dio una patada con toda su fuerza al extintor. Rodó por el concreto y le golpeó las espinillas. Simón aulló de dolor, el arma tambaleándose. Carmen se lanzó. No era peleonera, pero era una hija luchando por su papá y una mujer luchando por el hombre que amaba. Le clavó el hombro en el pecho, empujándolo contra los estantes metálicos. La pistola voló por el piso. Simón se tiró a buscarla, pero Carmen fue más rápida. La pateó debajo del archivero y salió corriendo. Francisco, gritó al teléfono mientras corría por el pasillo. Encienda el coche. Salió disparada de la bodega justo cuando Simón disparó un tiro al aire detrás de ella. Se tiró al asiento trasero de la limusina. Vámonos, vámonos, vámonos.
Francisco pisó el acelerador, las llantas chirriando mientras se perdían en la noche de la Ciudad de México. ¿A dónde, señorita?, preguntó Francisco mirando por el retrovisor con ojos muy abiertos. Carmen miró el cuaderno negro en sus manos. Temblaba, con la adrenalina corriendo por las venas. ¿A la estación de policía?, preguntó él. No, contestó Carmen, con los ojos endureciéndose. Don José Antonio ya está en una celda. La policía no me va a creer. Pensarán que lo inventé. Tenemos que ir a donde Simón no pueda esconderse. Donde la verdad importe más que la ley. ¿Y dónde es eso? A la Junta de Accionistas de Empresas Mercer, dijo Carmen. Empieza en 2 horas. El consejo va a votar para quitar a don José Antonio como director. Vamos a irrumpir en la fiesta. El salón de juntas de Empresas Mercer era una cámara de ejecución. 20 consejeros sentados alrededor de la mesa enorme de caoba. Al frente estaba Simón Banks, con la espinilla vendada y la corbata arreglada, viéndose desaliñado pero triunfante. Con el corazón en la mano, anunció Simón al salón, debemos votar para remover a don José Antonio Mercer de su puesto. El arresto es una mancha en esta empresa. Tenemos que distanciarnos de inmediato. De acuerdo, dijo un señor mayor al fondo de la mesa. Moción para terminar su cargo. Apoyo, dijo otro trajeado. ¿Todos a favor?, preguntó Simón levantando la mano. Las puertas dobles se abrieron de golpe con una fuerza que sacudió el salón. Carmen Benet apareció ahí. Todavía llevaba el vestido azul medianoche de la gala, ahora rasgado en el dobladillo y manchado de grasa de la bodega. El cabello revuelto, el maquillaje corrido. Parecía una valquiria regresando de la batalla. Y me opongo, anunció con voz clara y fuerte. Seguridad, gritó Simón poniéndose de pie. Saque a esta mujer. Si me sacan, dijo Carmen levantando el cuaderno negro, se llevan lo único que salva a esta empresa de una acusación federal. Los consejeros se quedaron callados. El dinero habla, y la amenaza de una acusación federal los hizo escuchar. Déjenos hablar, dijo el señor mayor. Carmen caminó hasta la cabecera de la mesa. Golpeó el cuaderno negro frente al presidente del consejo. Don José Antonio Mercer no robó nada de Tecnologías Benet, dijo mirando fijo a Simón. Fue él. Abrió el cuaderno en las páginas marcadas. Este es el libro personal de Simón Banks. Detalla la falsificación de la firma del señor Mercer. Detalla las cuentas en el extranjero donde escondió los fondos de pensiones robados, fondos que eran para mi papá y para otros empleados. El presidente se puso los lentes. Leyó la página. La cara se le puso morada. Simón, preguntó levantando la vista, ¿es esta su letra? Es una falsificación, balbuceó Simón sudando a chorros. Está loca. Es la hija de don David Benet. Tiene sed de venganza. Si tengo sed de venganza, contestó Carmen con calma. Pero también tengo a Francisco, el chofer que lo llevó a la bodega 20 veces en el último año. Y tengo las grabaciones de seguridad de la bodega que muestran cómo me apuntó con pistola hace 2 horas. Señaló la pantalla en la pared donde había proyectado el video desde su teléfono, la copia en la nube que había accedido en el coche. Ahí se veía clarito a Simón agitando el arma. El salón estalló. Llamen a la policía, ordenó el presidente. Otra vez Simón intentó correr, pero Francisco bloqueó la puerta cruzando los brazos enormes. No hay salida, señor Banks, dijo Francisco. 3 meses después. El sol brillaba sobre el bosque de Chapultepec. Era un día fresco de primavera. Carmen empujaba la silla de ruedas por el camino pavimentado. En la silla iba don David Benet. Se veía frágil, pero los ojos le brillaban. Sonreía.
Mira los patos, papá, dijo Carmen bajito. Hermosos, raspó él. Su habla mejoraba cada día gracias a los especialistas de primer nivel que ahora veía. Una figura se acercó por el sendero, alta, con suéter azul marino casual y pantalones oscuros. Don José Antonio Mercer se veía más joven, más ligero. El peso del mundo ya no le aplastaba los hombros. Se acercó, se arrodilló junto a la silla. Buenas tardes, señor Bennet, dijo con respeto. Don David miró al hombre que había sido su enemigo. Miró a Carmen, luego a don José Antonio. Asintió despacio. José Antonio. Don José Antonio se puso de pie y miró a Carmen. Le tomó la mano. ¿Cómo estuvo la junta de accionistas?, preguntó ella. ¿Aburrida? Don José Antonio sonrió. Sin usted irrumpiendo por las puertas, solo son viejos hablando de dividendos. La extrañamos. Estoy ocupada, contestó Carmen señalando a su papá. Tengo un nuevo trabajo, administrar la Fundación de Rehabilitación Bennet. Lo sé, dijo él. Soy su donador más grande. Metió la mano al bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. Carmen, dijo con voz seria. Usted me sirvió el risotto imposible. Salvó mi empresa. Salvó mi vida. Y me enseñó que el dinero es barato, pero la confianza es cara. No se arrodilló. Carmen odiaba los clichés, pero él extendió el anillo. No era un diamante enorme. Era una banda sencilla y elegante con un zafiro del color del vestido que había usado esa noche. Necesito una socia, dijo don José Antonio. Para los negocios y para la vida, ¿dirá que sí? Carmen miró a su papá. Don David levantó el pulgar despacito en señal de aprobación. Ella volvió a mirar al multimillonario que había aprendido a ser hombre. Solo si promete una cosa, dijo Carmen con un brillo juguetón en los ojos. Lo que sea. Nunca más cochinita pibil cruda. Está horrible. Don José Antonio soltó una carcajada fuerte, de esas que voltean cabezas en el parque. Trato hecho. Le deslizó el anillo en el dedo y, mientras se besaban bajo la sombra de los árboles que empezaban a brotar, el fantasma del director despiadado desapareció. En su lugar quedó un hombre que por fin había encontrado lo único que el dinero no puede comprar. Y esa es la increíble historia de Carmen Bennet y don José Antonio Mercer. De una mesera que plantó cara a una mujer que derribó un imperio corporativo, Carmen demostró que el verdadero poder no viene de una cuenta bancaria. Viene del corazón. Se hizo justicia. Simón recibió lo que merecía. Y el papá de Carmen por fin tuvo la paz que necesitaba. Si le gustó esta historia, por favor dele like. Nos ayuda a crear más relatos dramáticos solo para ustedes. ¿Pensaron que don José Antonio era culpable al principio? Díganme en los comentarios. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún episodio nuevo. La próxima semana traemos una historia romántica de mafia que les va a volar la cabeza. Gracias por ver y nos vemos en la siguiente.